Bienvenidos y bienvenidas a Lenguaje y Literatura. Estos son los contenidos de la semana 8. Estamos iniciando la semana 8 del primer periodo. En nueva forma de trabajar. Estamos ante una parte del libro de lengua que ya el Ministerio de Educación nos propone que ya esta semana 8 comencemos a trabajar de esta manera. Y estos temas son relacionados con la unidad número 1, porque así lo establecieron ellos, que las primeras semanas íbamos a estudiar con las guías anteriores y la octava semana íbamos a iniciar con lengua de esta forma digital, ¿verdad? Como anticipación nos pide que leamos esta actividad en pares, es decir, en pareja lo podemos hacer, o si no individual. Leemos el texto y resolvemos. Este es un fragmento de una obra, de una comedia griega de Aristófanes que se llama Las nubes. Ahí están los respectivos personajes que participan en esta obra que se llama Las nubes, del comediógrafo Aristófanes. Después de leer el fragmento nos pide que respondamos de qué trata el texto, por qué el texto pertenece al subgénero de la comedia, explique. ¿Qué elementos de la comunicación oral encontramos en el fragmento? Socialicemos con la clase nuestra respuesta. Nos pone ahí también como un pequeño glosario y nos dice que es Pamplinas, que es Criba, Panateneas y otros dos más. Posteriormente ya viene la parte de construcción, es decir, construir nuestros propios aprendizajes. El tema es los textos orales. Actividad número 2. Con el docente leemos y resolvemos. Ana y Juan se envían notas de voz a través de una red social para comentar un suceso de su día escolar. Y ahí vemos el ejemplo. Ahí está Ana mandándole audios a Juan, que le dice: hola, ¿cómo estás? ¿Supiste de Susi? Esto de decidir lo que es bueno y lo que es malo me preocupa. Los jóvenes deberíamos tener autonomía en nuestras decisiones, ¿no crees? Sí, claro. Locura temporal. Eso fue todo lo que le sucedió a Susi. Y ahí está, con Juan, la plática y Ana. Para comprender un texto oral se deben seguir las etapas. Ahí vienen las etapas. Precomprensión. Antes de comprenderlo. Es la conversación mostrada qué conocimientos compartidos posee Ana y Juan. Explicamos por qué el contexto en la conversación de Ana y Juan es informal. O sea que a partir de lo que vemos en la plática de Juan y de Ana, contestamos las preguntas que están en el literal A y B que tienen que ver con la precomprensión. Después viene la comprensión. Durante la comprensión del texto se utiliza una serie de habilidades y una de ellas es reconocer. Se asigna un significado a las palabras que componen un enunciado. Identifiquemos en el texto palabras o frases que necesitan una asignación de significado y lo explicamos. Tenemos que ver en la plática de ellos dos cuáles son las palabras o frases que necesitan una asignación de significado y lo explicamos. Posteriormente viene la parte de selección. Se identifican los enunciados más relevantes del discurso. ¿Cuáles son las ideas principales de la conversación entre Ana y Juan? Hay que interpretar. Se atribuye sentido a los enunciados de acuerdo con la intención comunicativa. ¿Cuál es la intención comunicativa de Ana y de Juan? Contestemos eso a partir del diálogo que tienen ellos a través de los audios.
Negociación del significado. Esto es un proceso en el cual los interlocutores negocian lo que quieren decir. Esta negociación se establece de acuerdo con los intereses de cada interlocutor, por lo que el éxito de la comunicación se considera de manera individual. ¿La intención comunicativa de Ana se mantuvo o cambió en la conversación? Expliquemos. Explica cómo se evidencia la negociación de significado entre la conversación de Ana y Juan. Ahora socialicemos los resultados con toda la clase. Posteriormente viene el tema que se llama la comedia grecolatina, actividad individual. Esto es individual, ya no es en pareja. La comedia. Y ahí define qué es la comedia, el concepto. Ahí están las características. Entre las características de la comedia se encuentra, ahí tenemos varias. A partir de lo anterior, amplío mi respuesta del literal B de la actividad 1. ¿Por qué el texto Las nubes pertenece al subgénero de la comedia? Y explico, ¿verdad? Ahí están datos relevantes del escritor Aristófanes, escritor griego, uno de los escritores de comedia más famosos de la época clásica. Está Menandro también, que es otro escritor de comedias clásicas. Contestamos esas preguntas y luego compartimos las respuestas con la clase. Ahora consolidamos lo que hemos aprendido. 4. Actividad en pares. Leemos el texto y el texto que nos presenta es un fragmento de una obra que se llama La Olla. El escritor es Plauto. Está más relacionado con la escena número 4 de esta obra. Leemos este fragmento. Ahí están también palabras desconocidas y nos mandan ahí los significados para que no nos cueste. Y posteriormente resolvemos. Al lado derecho de la pantalla aparece información del escritor Plauto, el escritor de esta obra que se llama La Olla. Y resolvemos las preguntas. Según el texto, ¿qué acciones de Euclión lo convierte en una persona avara? ¿Qué acciones? Interpretemos el significado del siguiente enunciado. ¿Cómo lo interpretas el enunciado que dice, así le pidieras prestada el hambre, no te la daría? C. Explicamos la razón por la cual Estróbilo expresa lo siguiente. ¿Te parece de veras que un hombre puede ser tan pobre y vivir tan miserablemente? D. ¿Cuál es la relación que se hace entre Euclión y la piedra pómez? Y ahí están otras más. Posteriormente socializamos nuestra respuesta con el resto de la clase. Aparece una actividad para hacerla en casa. Seleccionamos y escuchamos una conversación formal y una informal. Aplicamos los pasos para comprender un texto oral en el cuaderno, es decir, cuando se refiere a esto, que vamos a aplicar los pasos para comprender, está relacionado con los pasos a comprender que son estos. Seleccionar, comprender, precomprensión y otro. Espero hayan comprendido, si no, estamos siempre para servirles.